Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Gracias a Dios por permitirnos nuevamente entrar a su entorno a través de estas enseñanzas de la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses a través de los hechos de los apóstoles, con el interés de que todos conozcamos desde el inicio de la iglesia cristiana verdadera y todos los sucesos, los hechos que se dieron, primero con los apóstoles y luego con otros discípulos, pero que nos dejan unas enseñanzas grandes a nosotros para que aprendamos más a amar al Señor, a vivir en coinonía en la iglesia, a tener un buen compañerismo con los hermanos y con los pastores. Y hoy estamos en el capítulo 20, versículo del 29 al 38 de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Por tanto, velad, acordándonos, de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no le verían más su rostro, y acompañaron al barco. Era la despedida de Pablo de su tercer viaje misionero, y ahora se disponía a regresar a Jerusalén. Partimos del versículo 29, sin embargo, recordemos el 28, donde en la enseñanza anterior vimos el trabajo arduo que tienen que hacer los pastores designados por Dios mediante el Espíritu Santo. También vimos la obediencia y el respeto que deben guardar los miembros de la iglesia a los pastores por el trabajo que hacen de cuidar sus almas, de guardar sus almas, de enseñarles el camino, de enseñarles la palabra, de llevarles mensajes para que ellos estén en crecimiento y puedan estar firmes en la palabra de Dios. Ahora llegamos al versículo 29, donde dice la palabra de Dios que Pablo le advierte a estos ancianos de las iglesias lo siguiente. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y también el 30 habla de que de las mismas congregaciones se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 2 amenazas, externas, pero también internas. Por lo tanto, los pastores no solo deben alimentar a las ovejas enseñándoles la verdad y guiarles en el camino del Señor, en el camino de santidad, sino que también los pastores tienen la responsabilidad de proteger al rebaño de los peligros de los enemigos. En el ámbito espiritual, los cristianos no están exentos de enemigos. Pablo se refiere aquí a estos enemigos como lobos rapaces.
entrarán en medio de la congregación. El mismo Señor Jesucristo usó esta misma expresión para advertir acerca de los falsos profetas en Mateo capítulo 7 y versículo 15. Mateo 7 y versículo 15, Jesucristo en el Sermón del Monte también hace la misma advertencia que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Se refiere, en ambos casos, se refiere a falsos maestros. No han sido puestos por Dios allí en la iglesia. No predican el mensaje de Dios, sino que hablan por su propia cuenta, distorsionan la verdad del evangelio con doctrinas extrañas y torcidas. En otras palabras, entran a las iglesias, ocupan posiciones importantes en las iglesias, pero predican sus propias palabras, no la palabra de Dios. Tuercen la palabra de Dios en beneficio propio. Son peligrosos. Tanto el Señor Jesucristo como Pablo los llama lobos rapaces. Son peligrosos porque se disfrazan como ovejas. Se hacen pasar por siervos de Dios, pero realmente son agentes del maligno. Hoy en día hay muchas situaciones como esta en las iglesias. Personas que están allí, que predican torciendo la palabra de Dios, que enseñan cosas según su conducta, según su pensamiento y no según la palabra de Dios. Se dan títulos y ocupan posiciones importantes dentro de la iglesia. Aún así, pastores que no han sido nombrados por Dios por medio del Espíritu Santo, sino que usurpan el poder, el puesto que no les fue asignado por Dios y predican para su propio beneficio. Miren lo que nos dice Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Al final terminarán muy mal. Pero hoy en día están engañando a muchas personas, predicando cosas que no son bíblicas, predicando situaciones, favores, a cambio de que la gente dé dinero. Tenga cuidado con esto. Cuando usted escucha a un predicador que no está centrado en el mensaje de Dios a través de su palabra, apártese. Porque Dios tiene un mensaje que ha puesto a los verdaderos pastores, los que son puestos por Dios por medio del Espíritu Santo. Su finalidad de estos falsos maestros es la introducción de errores y herejías dentro de la iglesia de Cristo. Los pastores, y por eso hablábamos en la lección anterior, deben cuidar del rebaño y ayudar a la iglesia a diferenciar entre la verdad y la mentira. Deben enseñar a identificar estos falsos maestros. También el apóstol advierte aquí sobre personas de dentro de la iglesia que se levantarán, hombres perversos para hacer daño a la congregación del Señor. Entonces, el apóstol nos aclara en estos dos versículos que la iglesia de hoy está atacada por personas de afuera, falsos maestros de afuera, pero también por personas de adentro. Entran encubiertamente, como dice Judas,
Y como dice Pedro en segunda de Pedro, entran encubiertamente, van tomando posiciones, pero su fin es la perversidad. Ya ellos tendrán su paga, pero mientras tanto están engañando a muchos creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Miren, y estamos recorriendo para que veamos que se repite la enseñanza. Este es un hecho que el Señor nos quiere advertir sobre las cosas que podían pasar y están pasando ya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mire lo que nos dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemada. Noten que van a engañar a muchos y están engañando a muchos y muchos los siguen, blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículo 4, también nos dice algo al respecto. Judas, versículo 4, dice la palabra de Dios allí, porque algunos hombres han entrado, note que Judas dice que ya han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en esta época la introducción de falsos maestros en las iglesias, y se escucha su voz, se oye su voz y se ven por los diferentes medios. Por lo tanto, los pastores tenemos que advertir a la congregación de estas situaciones para que se cuiden, para que defiendan la sana doctrina. Existen falsos maestros en las iglesias que han entrado encubiertamente y tuercen las enseñanzas de la Biblia para justificar su conducta y sacar beneficio propio. Usted saque sus propias conclusiones, pero escúchelo y usted va a ver que están torciendo la palabra de Dios. Los pastores deben estar pendientes, deben vigilar su rebaño, deben enseñar al rebaño para que sepan distinguir y apartarse de estos impíos. Le dejo con esta meditación y que el Señor los bendiga.